Hola, qué bueno estar de nuevo en nuestro canal católico. Esto dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a hacer nuestro ejercicio que consiste, pues, nuestro católico ejercicio que consiste en coger el Evangelio de cada domingo, en este caso el del próximo domingo 1 de mayo del 2022, que es el Evangelio de San Juan, en el capítulo 21, versículos del 1 al 19. Acuérdese que que nuestro ejercicio consiste en mirar el Evangelio a la luz de las tres fuentes de la revelación, ¿no? Como son las Sagradas Escrituras, la tradición apostólica y el magisterio de la Iglesia, ¿no? No decimos nada por cuenta propia, ¿no? Decimos únicamente lo que dice las Sagradas Escrituras, lo que dice la tradición apostólica, es decir, los padres de la Iglesia, y lo que dice el magisterio. Eh, es el magisterio de la cual el catecismo es el compendio, ¿cierto? Muy bien, muy bien. Entonces vamos a leer el Santo Evangelio, ¿no? Pero antes de leerlo, bueno, los invito a que se suscriban al canal, quien escuche este encuentro, se suscriba al canal, denle clic a suscribirse, al botoncito rojo. Si le gustó, denle link a la manito hacia arriba y haga sus comentarios. Quien escuche este encuentro, haga sus comentarios, diga cómo le pareció, qué opina de lo que se dijo aquí. Muy bien. Y ayuden a difundirlo. Ayuden a difundirlo porque este ejercicio seguramente con la ayuda de Dios le hace bien a mucha gente. Bueno, empecemos como siempre, pidiéndole a nuestro Padre Celestial, en nombre de su Hijo Jesucristo, que nos regale su Santo Espíritu, para que este encuentro se haga como Jesús quisiera y merece que sea realizado. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Vamos a leer pues el Santo Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Después de esto, se manifestó Jesús otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberíades. Se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los dos de Zebedeo y otros dos discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Le contestaron ellos: también nosotros vamos contigo. Fueron y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando ya amaneció, estaba Jesús en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Les preguntó Jesús: muchachos, ¿no tenéis nada que comer? Le contestaron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. La echaron, pues, y no conseguían arrastrarla por la gran cantidad de peces. El discípulo a quien Jesús amaba dijo entonces a Pedro: es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó: es el Señor, se vistió, pues estaba desnudo, y se lanzó al mar. Los demás discípulos vinieron en la barca arrastrando la red con los peces, pues solo distaban de tierra unos 200 codos. Nada más saltar a tierra, vieron preparadas unas brasas y un pez sobre ellas y pan. Jesús les dijo: traed algunos de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de peces grandes, 153. Y aun siendo tantos, no se rompió la red. Jesús les dijo: venid y comed. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres tú? Pues sabían que era el Señor. Vino entonces Jesús, tomó el pan y se lo dio, y de igual modo el pez.
Esta fue ya la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de haber comido, preguntó Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Respondió él: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta mis corderos. Volvió a preguntarle por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Respondió él: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo Jesús: Apacienta mis ovejas. Insistió por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció, se entristeció Pedro de que le preguntase por tercera vez: ¿Me quieres? Y le dijo: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero, le dijo, que tú sabes que te quiero, le dijo Jesús: Apacienta mis ovejas. En verdad te digo que cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando llegues a viejo, extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará a donde tú no quieras. Con esto indicaba la clase de muerte con que iba a glorificar a Dios. Dicho esto, añadió: Sígueme. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, acá hay unos detalles muy importantes, ¿no? Eh, Jesús se manifestó otra vez a los discípulos, pero habían 7 nomás. Voy a contarlos, vea. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el mellizo, Natanael, el de Galilea, los de Zebedeo, que eran dos, ¿no? Y otros 2 discípulos, ¿no? O sea, digamos ese detalle en cuenta, que habían 7 discípulos nomás. Vamos a ver qué nos dice Pedro Crisólogo, ¿no? Pedro Crisólogo de este Evangelio. Vamos a ver una corta reflexión de Pedro Crisólogo para entrar con San Agustín, que tiene unos aportes supremamente importantes, como todos, ¿no? Dice Pedro Crisólogo: cuando amaneció, Jesús apareció en la orilla, en primer lugar para llevar a su iglesia a la firmeza de la fe. Encontró a sus discípulos faltos de fe, desposeídos de la fuerza del hombre. Estaba Pedro, quien lo negó, Tomás, que dudó, Juan, que huyó. Por eso no les hablaba como a valientes soldados, sino como a niños asustados. Niños, ¿tenéis algo que comer? Así su humanidad le devuelve a la gracia, el pan a la confianza, el alimento a la fe, ¿no? Continúa, continúa San Pedro Crisólogo. El discípulo que Jesús amaba le dijo a Pedro: es el Señor. Aquel que es amado será el primero en ver. El amor provee una visión más aguda de todas las cosas. Aquel que ama siempre sentirá de modo vivaz. Acá hay un detalle muy importante. Dice la siesta bienaventuranza: Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Juan, ese adolescente tierno, era un hombre de corazón puro. Amaba entrañablemente al Señor con un amor puro. Eh, por eso vio al Señor, por eso vio a Dios, porque era puro de corazón, ¿no? Dice el Catecismo en el numeral 2518 que la sexta bienaventuranza: bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Dice el Catecismo que los limpios de corazón son los que han ajustado su inteligencia y su voluntad a las exigencias de la santidad de Dios, principalmente en 3 órdenes, ¿no? La caridad, la rectitud, ¿no? La castidad o rectitud sexual, y la fe, la ortodoxia de la fe, una fe vertical, una fe siempre la misma. O sea, eh, a la fe no se le puede mezclar nada, nada de esoterismo, nada de ideologías orientales. No, la fe es lo que dijo Cristo. La fe es lo que dijo Cristo, ¿sí?
La fe es lo que dijo Cristo, porque las Sagradas Escrituras en el Antiguo Evangelio todo el tiempo hablaron de Cristo. Y esa es la predicación que tuvo Cristo. Cristo dijo, vea, todo el Antiguo Testamento habla de mí. Entonces, Juan es un hombre puro de corazón, por eso vi a Dios. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bueno, muy bien. Acá hay otro detalle de Pedro Crisólogo muy interesante. Dice, cuando él escuchó que era el Señor, se puso su túnica. O sea, cuando Pedro, ¿cierto? Cuando Pedro escuchó que era el Señor, se puso su túnica porque no tenía nada puesto, ¿no? Entonces, acá explica Pedro Crisólogo, dice, el culpable siempre mira hacia otro lado para ocultarse. ¿Ocultarse de quién? De Dios. De ese mismo modo como Adán. Adán fue igualito, ¿no? De ese mismo modo como Adán, hoy Pedro desea cubrir su desnudez por su fallo, ¿no? Ambos antes de pescar no estaban vestidos más, ambos antes de pecar no estaban vestidos más que con una desnudez santa. Qué gracia tan grande poder ver los evangelios a la luz, pues, con los comentarios de los santos padres. Yo nunca había asociado ese detalle de Pedro, apártate de mí, Señor, que soy un pecador, con Adán. Y ambos están en las mismas circunstancias, porque ambos, después que se sienten pecadores, sienten su desnudez ante Dios y sienten temor de dejarse ver de Dios desnudos, ¿no? Y dice Pedro Crisólogo que antes de pecar estaban vestidos únicamente con la desnudez santa. O sea, el vestido que se pierde cuando pecamos no es un vestido físico, ni mucho menos, es el vestido de la santidad, es el vestido de la voluntad de Dios, de la voluntad divina, ¿no? Cuando el hombre estaba vestido con el vestido de santidad, vivía en la voluntad de Dios, estaba vestido de la voluntad de Dios. Por eso la antífona, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio. O sea, cuando el hombre no estaba desnudo, estaba vestido de santidad, ¿cierto? Muy bien, vamos ahorita a San Agustín. San Agustín dice, empieza así San Agustín. Los 7 discípulos presentes a esta pesca significan el fin del tiempo, porque este está comprendido en los 7 días, ¿no? Muy bien. San Agustín, como siempre, empieza a definir detalle por detalle. Ya definió los 7 discípulos, ahora define la playa. Dice, la playa es el límite del mar. Sí, en el Evangelio, pues en el contexto de estos Evangelios, el mar es el mundo. Acuerden de la tempestad calmada. La barca está en medio de una tempestad porque está en medio del mar, es decir, en medio del mundo. Es la iglesia en medio del mundo, ¿no? Por eso la playa es el límite, la playa es el límite del mar y significa el fin del mundo. Pues así como en este pasaje se figura a la iglesia tal como se encontrará en el fin del mundo, del mismo modo el Señor significó en otra pesca a la iglesia tal cual es ahora. Miren qué interesante. San Agustín empieza a ver este Evangelio de Juan, el que hoy nos ocupa, pero lo empieza a ver comparándolo con otra pesca milagrosa, en Lucas 5:4. Pero empiezan a surgir unos detalles muy interesantes. En la pesca de Lucas es la pesca antes de la resurrección, es decir, al inicio del ministerio público de Jesús, ¿no? La pesca de Juan, pues el Evangelio del próximo domingo, pues es la pesca después de la resurrección, ¿no? Entonces, mire, la pesca, la pesca de Lucas, la que se da en el principio de la predicación del ministerio público de Jesús, pues digamos que figura la iglesia tal como es ahora, tal como es ahora. Porque Jesús dice, echen las redes, pero no dice si a la izquierda ni a la derecha, simplemente dice, echen las redes. Como quien dice, echen las redes y cojan peces buenos y malos, ¿no? Para figurar la iglesia como es hoy en día. Hoy en la iglesia caminamos buenos y malos, ¿no? Hoy en la iglesia caminamos buenos y malos, ¿no? Eh, ese es el evangelio, esa es la pesca de Lucas, ¿no? La iglesia como es hoy en día. Echen las redes, pero no dice si a la izquierda ni a la derecha. Mm, ahora bien, ahora bien. En el evangelio de Juan, Jesús dice, echen las redes a la derecha.
a la derecha. Pero antes de seguir, miremos otros detalles. Mire, en la primera pesca, o sea, en la de Lucas, o sea, en la pesca antes de la resurrección, Jesús no estaba en la playa, sino que subiendo a la barca de Pedro, le rogó que se alejara un poco de tierra, ¿no? ¿Ok? En aquella pesca no se echaron las redes a la derecha para significar solo los buenos, ni a la izquierda para designar solo a los malos. Mire qué interesante, aquí como en este evangelio están designando que los buenos están a la derecha y los malos están a la izquierda, ¿no? Esto lo está diciendo San Agustín, ¿cierto? Entonces en aquella pesca no se echaron las redes a la derecha para significar solo a los buenos, ni a la izquierda para designar solo a los malos, sino indiferentemente dijo, echa vuestras redes para pescar, Lucas 5:4, a fin de que entendamos mezclados los buenos con los malos. Pero acá dice, echadla a la derecha de la nave, o sea, de la barca, ¿cierto? Para señalar solo a aquellos buenos que estaban a la derecha. Aquello, o sea, lo de buenos y malos lo hizo al principio de la predicación. Esto, o sea, los buenos, o sea, echar la red a la derecha, esto después de su resurrección, ¿no? Allí manifestando en la pesca de buenos y malos a los que hoy están en la iglesia. Y en esta, o sea, en la pesca de Juan, tan solo a los buenos que conservará eternamente en el fin del mundo, después de la resurrección de los muertos. Mire San Agustín, qué profundo acá. Habla de las dos pescas. Una pesca, o sea, la de Lucas, la que se dio antes de la resurrección de Cristo, designa a la iglesia como es hoy en día, o sea, ahí vamos buenos y malos. Y tiene mucha coherencia, porque acuérdense de la parábola del juicio final de Mateo. Llegó el pastor y puso las ovejas a la derecha y las cabras a la izquierda. A las ovejas de la derecha, pues les dijo, venid benditos de mi Padre, ¿cierto? ¿No? A disfrutar de ese reino que se ha preparado para ustedes desde el fin del mundo, desde el principio, ¿cierto? A los de la izquierda, a las cabras les dijo, apartados de mí malditos, y al fuego eterno que ha preparado el diablo, que está para ustedes, que ha preparado para pues, el diablo y sus ángeles, ¿cierto? Entonces fíjese pues cómo realmente la iglesia de ahora, en el momento actual, marchamos peces buenos y peces malos. O sea, los peces de Lucas, ¿no? Echar las redes, ¿no? Pero se echaron las redes, ¿no? No se tuvo en cuenta hacia la izquierda, a la derecha, a coger buenos y malos, lo que cayera. En esa iglesia marchamos buenos y malos. De muchas formas el Evangelio insiste en lo mismo, que en la iglesia marchamos buenos y malos. Todos vamos a entrar al reino de los cielos. Según los evangelios, no. Según los evangelios, no. Mire, las vírgenes. Ahí marchamos todas las vírgenes, buenas y malas. Almas vírgenes, buenas y malas. Ahí vamos todos. Esas 10 vírgenes significan a toda la iglesia. Pero solo 5 entran. ¿Cuáles? Las 5 prudentes. Las otras 5 se quedan por fuera. Y por más que tocaron, insistieron, no se les abrió. El trigo y la cizaña. Jesús dice, ahí vamos. Es la iglesia actual, trigo y cizaña. Patrón, cortamos el trigo. No, de ninguna manera, porque de pronto se corta accidentalmente la cizaña. Le dice el administrador al patrón, patrón, cortamos la cizaña. Dice el dueño de la finca, dice, no, de ninguna manera. De ninguna manera porque por cortar la cizaña de pronto corta el trigo, no es que se parece mucho. No, esperemos al final, donde sí se diferencia, el trigo de la cizaña. Ese evangelio es tan claro. Claro, es el dueño de la finca dándole, dándole oportunidad a que la cizaña se vuelva trigo. Lo mismo ahorita en la pesca, buenos y malos, dándole oportunidad a los peces malos que se vuelvan buenos, ¿no? Como en la higuera la cortamos, corte que no suba fruto, no, esperemos, abonémosla un año más a ver si, ¿cierto? Bueno, eh, entonces mire cómo todos los evangelios hablan de que unos se salvarán y otros no, ¿no? En el evangelio del trigo y la cizaña, no, se salvó el trigo fue para el granero, y la cizaña al horno, al horno.
o sea, al infierno, ¿sí? En este evangelio, San Agustín, qué luz, qué claridad la que nos da, ¿no? Dice, echar las redes a la derecha porque es solo los buenos, coge solo los buenos, ¿no? Tan solo los buenos que conservará eternamente en el fin del mundo. Entonces, que quede claro, el Evangelio de Juan nos designa a la iglesia en el fin del mundo. En el fin del mundo, o sea, cuando los peces sean llevados a la playa, al descanso, ¿de acuerdo? Aquellos, pues, que pertenecen a la resurrección de la vida, esto es los de la derecha, y que están prendidos en las redes del nombre cristiano, estos aparecerán en la playa cuando resuciten al fin del mundo. Perdón. Esta es la razón por qué no pudieron sacar las redes para descargar en la nave de los peces que habían cogido, como en otras ocasiones lo hicieron. Acuérdense que en el Evangelio de Lucas los peces sí los echaron en la barca, ¿no? Ahorita no, ahorita eran tantos que no, que sí, tuvieron que arrastrarlos hasta la playa, ¿cierto? La iglesia guarda estos peces de la derecha, como insiste San Agustín, la iglesia guarda estos peces de la derecha como en profundo sueño de paz, ocultos para después del fin de esta vida, hasta que de la red descansen en la playa. ¿Mm? La red no se rompió, a pesar de ser tantos peces, claro. Mire, esa red que no se rompió, ¿no? Y la túnica de Cristo que no fue fraccionada, significan la unidad de la iglesia de Cristo, la que va a llegar al fin del mundo, la iglesia de Cristo, es decir, la que finalmente van a ser los peces de la derecha. Esa iglesia nunca, nunca, nunca se va a separar, nunca se va a fraccionar, no, nunca se va a dividir. Repito, la iglesia del fin del mundo, o sea, la iglesia de Cristo, la iglesia de Cristo, la que persevera hasta el final. El Evangelio dice, solo el que persevere hasta el final se salvará. La iglesia real, la iglesia real, la iglesia fiel, ¿no? La iglesia que es fiel y está unida a la sana doctrina, al sano magisterio, al sano magisterio. Porque ahorita hay un magisterio bueno y un magisterio malo. El magisterio bueno es el que se ajusta perfectamente a las Sagradas Escrituras y a la tradición apostólica. Y el magisterio bueno es el que está al servicio de la palabra, no el que se pone por encima de la palabra. El magisterio bueno es el que está al servicio de la palabra y custodia el depósito de la fe, sin quitarle ni ponerle. ¿Sí? Pero el magisterio malo es el que se pone por encima de la palabra y le quita y le pone a la palabra. El caso, por ejemplo, de la iglesia alemana, que está pidiendo cosas inotorgables. Está pidiendo cosas inotorgables. No. Por ejemplo, este cardenal alemán, se me escapa el nombre en este momento, este cardenal alemán que dice que se puede dudar del catecismo. El catecismo, cuando hablas apoyado en las Sagradas Escrituras, entonces se puede dudar de las Sagradas Escrituras. Eso es una herejía. Eso es una herejía. No se necesita ser un gran teólogo para saber que eso es una gran herejía. ¿No? ¿Cómo que se puede dudar del catecismo? Entonces hay que dudar de las Sagradas Escrituras y de toda la tradición apostólica. ¿Ok? Bueno, muy bien. Vamos al siguiente punto aquí, San Agustín, siempre tan profundo. Dice, fíjese que en la otra pesca, en la de Lucas, dice que cogieron una gran cantidad de peces, pero no dice el número. No dice el número, no. ¿No? Aquí sí se habla de cierto número, ¿no? ¿No? Fueron 153 peces, ¿no? Mire San Agustín como nos explica de bien las Sagradas Escrituras. Pero antes vayamos acá a un comentario de la Biblia de Jerusalén, ¿no? Dice la Biblia de Jerusalén, refiriéndose a este evento, dice, primero que todo dice, igual que Lucas 5:10, Juan da un valor simbólico al relato de los peces, ¿no? Dice, y, dice, como Lucas 5:10, Juan da un valor simbólico al relato de los peces. Representan a los futuros discípulos de Jesús, ¿no? Y refiriéndose concretamente al 153, dice, es una cifra triangular, ¿no?
género de cómputo bien conocido en la antigüedad, cuya base es 17, o sea 10 más 7, que significan la multitud y la totalidad. La red que no se rompe simboliza a la iglesia cuyo pastor será Pedro. Bueno, expliquemos esto de 153 peces de la forma más sencilla. Concretamente San Agustín dice, 153 su base es 17 y ya vamos a explicarlo. 153 su base es 17. ¿Y de dónde resulta ese 17? De sumar la letra más el espíritu. La letra más el espíritu igual a 17. Si la letra son las 10 palabras, o sea, el decálogo, los 10 mandamientos, la ley, ¿no? La ley, ¿no? Que son 10. El espíritu es 7, ¿no? Ya Isaías nos habla de los 7 dones del Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces, el espíritu está designado con 7 porque es el número de la perfección y los 7 dones del Espíritu Santo. Entonces, 10 más 7 da 17. Si nosotros computamos este número, es decir, colocamos los números del 1 al 17, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta el 17, y empezamos a hacer la sumatoria, ¿no? O sea, 1 más 2 da 3, 3 más 3 da 6, 6 más 4, 10, 10 más 5, 15, 15 más 6, 21, y así hasta llegar a sumar el 17 que nos va a dar 153. ¿No es cierto? Bueno, entonces dice, eh, bueno, eh, no solo San Agustín, sino muchos santos dicen que 153 es el número de los discípulos, eh, pues los discípulos buenos de la derecha. Sigue San Agustín, sigue. Místicamente es el pez asado, figura de Cristo crucificado, ¿no? Cuando ellos ven un pescado en las brasas y a Jesús sin saber pues que era Jesús, y cuando se dan cuenta que es Jesús, hacen un silencio religioso. Esto es un momento muy eucarístico, porque mire lo que dice aquí San Agustín. Místicamente es el pez asado, figura de Cristo crucificado. Él mismo es el pan que bajó del cielo. Había un pan también allí, dice el Evangelio. A este A este está incorporada la Iglesia para participar de la bienaventuranza eterna. Por esto les dijo, traed de los peces que cogisteis ahora, a fin de que todos los que participamos de la misma esperanza sepamos que en el número de los 7 discípulos, en el que está figurada la universalidad de los fieles, estamos llamados a la comunión de tan grande sacramento, o sea, la Eucaristía, ¿no? Y a la sociedad de la misma bienaventuranza. Bueno, termina San Agustín haciéndonos una aclaración muy grande, ¿no? Dice San Agustín y los 4 evangelistas creo que están de acuerdo en esto, en que Jesús se presentó 10 veces y aquí San Agustín nos lo dice así. Nosotros encontramos acordes a los 4 evangelistas en que el Señor fue visto 10 veces después de su resurrección. Una vez en el sepulcro por las mujeres, otra por las mismas en el camino, cuando regresaban del sepulcro. La tercera vez por Pedro. La cuarta por los discípulos que iban a la aldea, es decir, los discípulos de Emaús. La quinta por muchos en Jerusalén, en donde no estaba Tomás. La sexta cuando le vio Tomás. La séptima en el mar de Tiberíades. La octava por todos los 11 en el monte de Galilea, como afirma Mateo. La nona en la última comida, después de la cual ya no volverían a comer con él, según refiere Marcos. Y la décima en el día de la ascensión, no ya en tierra, sino elevado en una nube. Bueno, mire San Agustín cómo nos ilustró de bien sobre este evangelio. San Gregorio Magno nos hace un comentario cortico, pero muy interesante. Dice San Gregorio Magno, el convite último de los 7 discípulos revela que en el banquete de la gloria solo estarán con Jesús aquellos que están llenos de los 7 dones del Espíritu Santo. Repito esa parte de San Gregorio Magno. El convite último de los 7 discípulos revela que en el banquete de la gloria solo estarán con Jesús aquellos que están llenos de los 7 dones del Espíritu Santo. También los 7 días comprenden todo el tiempo de este mundo.
y con frecuencia se designa la perfección con este número. Dicen que el mundo de principio a fin tiene 7 días o 7 edades, ¿no? Algunos la han clasificado así, primer día o primera edad o primera hora, en fin, primera etapa pues del mundo, de Adán a Noé. El segundo pues de Noé a Abraham. El tercero de Abraham a Moisés. El cuarto de Moisés al rey David. El quinto del rey David a la deportación. El sexto de la deportación hasta Cristo. Y el séptimo, el último pues en que estamos, el fin del mundo, es de Pentecostés a la parucía. Y termina el mundo, pues fin del mundo. Cierto, algunos estudiosos, por eso dice acá San Gregorio Magno, también los 7 días comprenden todo el tiempo de este mundo, y con frecuencia se designa la perfección con este número. Aquellos, pues, que, animados del deseo de perfección, se sobreponen a las cosas terrenas, son los que gozarán del eterno convite de la verdad. Y tenemos un último comentario, Teofilacto. Es muy corto, pero Ave María se me pareció interesante. Dice, aquella noche no pescaron nada. Aquella noche no pescaron nada. Esta noche, antes de la presencia de Cristo, significa los profetas, que no pudieron coger nada antes de la salida del sol, Jesucristo. Porque aunque se esforzaron en convertir a Israel, esta nación reincidía frecuentemente en idolatría. Qué interesante esto. Aquella noche no pescaron nada, es los profetas. Los profetas no pudieron convertir a Israel, no pescaron nada, no pudieron convertir a Israel porque era una nación, un pueblo de dura cerviz, ¿cierto? Pueblo rebelde, ¿cierto? Pueblo sin fe, ¿sí? Por eso en aquella noche que no pescaron nada, está dibujada pues los profetas, ¿cierto? Cuando echan las redes al amanecer, ¿no? Que entre otras cosas es antilógico. Los buenos pescadores saben que técnicamente hablando los pescados se cogen de noche. De día no se coge ningún pescado. Pero como donde termina la lógica humana empieza la divina, entonces mire Teofilacto como dice, aquella noche no pescaron nada. Esta noche, antes de la presencia de Cristo, significa los profetas, que no pudieron coger nada antes de la salida del sol, o sea, Jesucristo. Porque aunque se esforzaron en convertir a Israel, esta nación reincidía frecuentemente en la idolatría. O sea que, claro, esta pesca al amanecer, ya de día, que fue abundante, claro, estaba el sol es Cristo. Jesús es la luz del mundo. Entonces, qué interesante. Bueno, este es el Evangelio del próximo domingo. Tiene mucho más de qué hablar, muchísimo, pero pues nos extenderíamos mucho. Nos extenderíamos mucho. Solo nos queda una cosa, pedirle a Dios, pedirle a Dios que nos conceda esa gracia grande de estar a la derecha, de estar a la derecha. Entre otras cosas, me llama mucho la atención que ya desde el Evangelio se asocia a los buenos a la derecha y los malos a la izquierda. Y se pone uno a ver el momento actual del mundo y digamos que hay izquierda y derecha. Y la izquierda pues se asocia al marxismo, al comunismo. Pero tengamos en cuenta una cosa. Detrás del marxismo, el comunismo, realmente no hay ningún problema político ni social. Detrás del marxismo y el comunismo hay un problema netamente espiritual. Porque el comunismo nos quiere llevar es a la negación absoluta de Dios. Miren que por lo general, ¿no? Todo marxista, todo comunista es ateo, ¿no? Y ya, pues, el Evangelio asocia la izquierda con los malos, la derecha con los buenos. San Agustín, hace 1700 años, hace lo mismo, ¿no? Y muchos otros santos, ¿no? Claro, la izquierda se asocia con el comunismo, y el comunismo, pues, es la negación absoluta de Dios. Pidámosle al Señor esa gracia grande de estar siempre a la derecha, es decir, de estar atados a ese nombre cristiano, al nombre de Cristo. No hay bajo el cielo ningún otro nombre. No hay bajo el cielo, ya sea el profeta más grande, ya sea el místico más grande, ya sea el maestro más grande. No hay bajo el cielo ningún nombre que pueda salvarlo sino Jesucristo.
¿sí? Porque así lo dijo él y así está escrito. Muy bien, pidámosle al Señor que nos mantengamos llenos de los 7 dones del Espíritu Santo, ¿no? Que nos mantengamos llenos de los 7 dones del Espíritu Santo para estar a la derecha, para estar en la iglesia, en el fin del mundo, estar en la iglesia fiel de Cristo, ¿no? Ser de esos pescados de la derecha, esos pescados que están atados al nombre de Cristo y llenos de los 7 dones del Espíritu Santo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Saludos a sus familias.